Mi abuelo era un aficionado a la radio como tal, como que él era un radio aficionado, pero sin que hiciera radio de verdad, sino que simplemente era como muy fan, así como que era como parte de su vida cotidiana y su rutina. Siempre era como una cosa como de él, como sus gustos, sus friteras, como que era muy, muy incisivo. Y bueno, yo me puse a hacer una investigación de él que tenía que ver con sus filiaciones políticas en Colombia y de cómo eso afectó su vida porque descubrí algo extraño, que él había sido comunista cuando yo lo conocí como súper conservador. Y antes de eso había sido como algo así como un conservador radical antes de que, o sea, como casi como un tercera fuerza, o sea, como antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, como casi como las juventudes de derecha antes de que apareciera Hitler y Mussolini. O sea, como que había como gente que incorporaba esas ideas en Latinoamérica Sí. antes de que pasara eso, antes de que todo el mundo se diera cuenta de dónde llegaba. En el performance La Toma a la Radio, el artista colombiano Esteban Ferro Astaiza recopila, crea y experimenta con archivos sonoros en los que se revela el importante papel que tuvo la radiodifusión en los conflictos latinoamericanos. Bienvenidos a La Dimensión Sonora. La radio es más inmersiva porque te habla al oído y te hace imaginar más cosas. Como que el ver es como casi como ese asegurar las cosas y el escuchar es más como dejar que esos bordes no sean tan fijos, ¿no? Como que nunca estás completamente seguro de lo que estás escuchando, pero te lleva a un espacio y siento que eso es más unísono, mientras que la televisión o la imagen te fija más, como que te pone los bordes. Y en el sonido siempre hay como una cuestión de unos bordes que no están bien definidos. Pues siento que hay una cuestión con la voz, con la manifestación política, con el discurso. Sí, la declamación. Ajá, como que el hecho de que, como de que un discurso de una hora se pueda dejar más fácil en la radio que en la televisión, que el espacio está mucho más recortado y como seccionado según lo que se necesita. De que hay más imaginación porque no conoces completamente, pero tienes pistas de lo que pasó. Durante la siguiente hora de transmisión, la Radiodifusora Nacional continuará emitiendo noticias y reportes sobre los hechos ocurridos en todo el territorio nacional entre los días 9 y 12 de abril, con el objetivo de poner en conocimiento de la ciudadanía la magnitud de los verdaderos hechos ocurridos en la capital y dejar una parte de tranquilidad y seguridad en los hogares colombianos. En el programa de hoy relataremos el atentado del cual fue víctima la misma Radiodifusora Nacional dentro de sus instalaciones aquí en Bogotá y las acciones de distintas radios clandestinas a lo largo del país para expandir y avivar la violencia y destrucción del orden en la nación. Armado con las posibilidades evocativas que tiene la radio como aparato de información cotidiano, Esteban nos hace atravesar varios conflictos bélicos en Colombia del siglo XX, particularmente el conflicto amazónico de 1932, en el cual se hizo un llamado a la población colombiana para defender el territorio de una invasión peruana. La mayoría de Colombia vive en las cordilleras y en las costas. Pero eso es en el sur de Colombia, en el Amazonas, en el único punto que toca el Amazonas. Es como, yo imagino mucho cómo convences a una gente de que ese territorio tan lejos que nunca van a ir, tienes que hacérselo imaginar, ¿no? Como de que tienes que hacer que la gente esté en la selva o te más imagine la situación de la selva y hacerles sentir ese fervor nacional por un territorio que nunca visitarán, nunca harán parte y nunca les va a interesar. En un punto yo me imaginaba esa dimensión de hacer imaginar la selva porque se me hacía muy interesante, ¿no? Como imaginar la selva a gente que nunca ha estado y nunca estará. Y era una mezcla entre hacia la gente que nunca ha estado y también como al final eso era diplomacia internacional, ¿no? Como argumento mis razones políticas y mi derecho político sobre ese territorio. Y bueno, y eso son como libertades ya como imaginándote la historia, ¿no? Como engancho a la gente a que se imagine la selva en
durante un conflicto. En otro punto ya es como que a medida que avanzaba el proyecto me he interesado más en cómo lo sonoro, más que la información que te transmite, como que tiene que más o menos ambientarte. Además de excavar en archivos de la historia de su país, Ferro nos invita a cuestionar los procesos de generación de memoria en torno a eventos de importancia nacional, los cuales, eventualmente, se vuelven parte de un discurso identitario. Bueno, hay una memoria cultural. El hecho de percibir algo así sea mediado hace que todo el tiempo te imagines lo que le pudo pasar a otro, o lo que le pudo pasar, o si te pasó muy cerca, como que tengas una posición frente a las cosas, a pesar de que no lo hayas vivido. Yo creo que a eso va mucho el proyecto, como a indagar en esa memoria colectiva o en esa memoria cultural que uno tiene de las cosas que han pasado, que sobre todo se transmiten por los medios. Pero como que las novelas o las producciones audiovisuales o la radio tienen esa mezcla entre tu cotidianidad y y como un estándar de contarte la historia. Y que ahorita es como una remediación, las redes sociales son remediaciones constantes de esos productos, ¿no? Como gente hablando de cómo se dijo estas cosas, como los clips de TikTok o YouTube que hablan de lo que está pasando con la SEP y sus libros. Claro. Como que al final esos son como cosas que te empiezan como a crear tu subjetividad frente al mundo, a pesar de que no hayas vivido muchas cosas. Tú estás en tu escuela o estás en tu chamba o vas y vuelves a dormir, básicamente, pero te emparentas con las cosas, ya sea por lo visto en televisión, porque te tocó pagar impuestos por esto, porque alguna reforma te afectó en cierta medida. Como que siento que las realidades se van conectando por esas difusiones, ¿no? Por esa medialidad. ¿De qué elementos necesitamos para concluir que una historia es cierta? Si lo pensamos bien, todos los medios, tanto análogos, tradicionales como digitales, son un trabajo de recopilación archivista. Esteban nos recuerda que no solo la memoria, sino nuestro sentido de verdad, son nociones que cambian dependiendo de la producción y uso del archivo, más que el archivo mismo incluso. Esteban Ferro, artista y no experto en conservación, nos recuerda que a veces se vale jugar con la materia de la verdad. Las consignas, directrices y ovaciones a la violencia derivaron aquel movimiento inicial de amargura por los cauces del más desenfrenado, del más repugnante y atroz vandalaje que se haya noticia en la historia de Colombia. Sounds Ninja. Sala sonora de uso múltiple.